Yo soy Alex, yo creo que la mayoría ya, por lo menos, alguna que otra chapa ya os he dado, así que más o menos ya me conocéis todos. Vale, lo que no quiero que sea es una sesión unidireccional, magistral, ¿vale? Porque ni son horas y ya tenemos la suficiente confianza como para que esto sea un poquito un intercambio de experiencias y conocimientos entre compañeros, ¿vale? No quiero que sea la típica chapa que os aburra, porque además a las 5:25 de la tarde, pues ya duro, ¿no? ¿Vale? Cualquier duda, cualquier experiencia, cualquier comentario que queráis hacer, me interrumpís, ¿vale? Y lo comentamos entre todos. Vale. ¿Cómo se curan las heridas crónicas? Buena pregunta, ¿eh? Vale. La cura seca, o la cura tradicional, dio paso en los años 60, gracias a los trabajos de Winter y de Maybach, a un nuevo concepto en el tratamiento de las heridas, que se denominó cura húmeda o cura en ambiente húmedo. Winter en el 62 y Maybach en el 63 constataron experimentalmente que las heridas ocluidas por una membrana semioclusiva epitelizaban más rápidamente que las que trataban de forma tradicional. Obtuvieron una efectividad clínica clara, ¿vale? Consiguieron reducir el tiempo de cicatrización y el dolor del paciente al realizar la cura. Y lo más importante, demostraron que este método era coste efectivo. Tener en cuenta que ningún sistema, ni sanitario, ni económico, ni político, va a implementar ninguna medida que no sea coste efectiva. ¿Vale? Coste efectiva, ¿por qué? Porque les permitió espaciar la cura con una menor manipulación de las mismas y, por tanto, disminuyeron exponencialmente el riesgo de infección. Como ha comentado Isaro, nosotros somos el mayor riesgo de infección de los pacientes, ¿vale? El mecanismo de funcionamiento de la cura en ambiente húmedo es muy sencillo. Como podéis apreciar en la imagen, una cura que tratamos de forma tradicional, la cubrimos con un antiséptico y la ponemos una gasa, se van a depositar tejidos muertos, plaquetas, hematíes, leucocitos y van a formar una costra, una postilla. Cuando se produce la fase de epitelización del proceso de cicatrización, las nuevas células epiteliales que tienen que migrar desde los márgenes de la herida, esto normalmente van a ser queratinocitos, van a tener que buscar planos más profundos y húmedos para poder colocarse. Si cubrimos el mismo lecho con un apósito semipermeable, estos apósitos van a producir una serie de condiciones fisiológicas de humedad, pH y temperatura que van a evitar la formación de la costra y, por tanto, la migración de las células epiteliales se produce más rápidamente. El sistema es puramente mecánico. Tengo un obstáculo, me tengo que ir más lejos, no tengo un obstáculo, voy más rápido. Existe un método sistemático de curar heridas, ¿vale? Este método se denomina preparación del lecho. Es un concepto dinámico y, sobre todo, nos permite un enfoque global. Como ha comentado Maite, tratamos pacientes, no tratamos heridas, ¿vale? Y o tratamos todas las dimensiones del paciente, bio, psico, sociales, o esa herida no cerrará. Una herida no va a cerrar si el paciente está desnutrido. Una herida no va a cerrar si al paciente nadie le puede hacer cambios posturales. O vemos al paciente en su conjunto, o esa herida no va a cerrar. Este método nos permite adaptarnos tanto a las necesidades de la herida como a la fase del proceso de cicatrización en la que se encuentre. El curso natural de la cicatrización se va a encontrar con unas barreras típicas, unas barreras naturales, que van a ser el tejido desvitalizado del lecho, la existencia de una carga bacteriana elevada y que el exudado no esté gestionado de manera adecuada. Frente a estas barreras, nosotros vamos a intentar poner salvoconductos para que el proceso de cicatrización se desarrolle de forma natural. Como os he comentado, ¿qué es la preparación del lecho de la herida? Simplemente es un proceso sistematizado por el que vamos a eliminar esas barreras que impiden la cicatrización, ¿vale? 5 pasos o 5 fases
limpieza, desbridamiento, homeostasis bacteriana, control del nivel óptimo de humedad y cuidados de la piel perilesional. Falanga define este método como la forma de tratamiento global, ¿vale?, que nos va a permitir acelerar la cicatrización y facilitar la eficacia de las otras medidas terapéuticas, nutrición, alivio de la presión, etc. Vale. Primer paso o primera fase, limpieza. Por norma, suero fisiológico templadito, ¿vale? Y que no le brille el hueso, ¿vale? Limpiamos suave, suave, suave. Siempre desde el interior de la lesión hacia la periferia. Una gasa para el lecho lesional, una gasa para la piel perilesional, ¿vale? Nunca utilicéis la gasa de la piel perilesional para el lecho, porque lo que vais a hacer es migrar flora saprófita al interior. Una gasa lecho, otra gasa piel perilesional. Secamos con cuidado y no utilizaremos por norma antisépticos para la limpieza, especialmente la povidona iodada, que es muy citotóxica para los fibroblastos, unas células indispensables para que la herida cierre. Si veis que la herida tiene una elevada carga bacteriana, tenemos una solución limpiadora de polihexanida, el Prontosan, ¿vale? Si veis que ese lecho lo precisa, utilizar el Prontosan, pero por norma, suero fisiológico. Vale. Segundo paso o segunda fase, desbridamiento. ¿Cuándo lo realizamos? Pues cuando en el lecho existe tejido desvitalizado, tejido muerto. ¿Por qué? Porque este tipo de tejido es el caldo de cultivo ideal para que se produzca un crecimiento bacteriano patógeno. ¿Qué nos permite el desbridamiento? Primero, valorar correctamente la herida, especialmente en su profundidad y en su extensión. Si no está bien desbridada, si no podemos ver la herida en su globalidad, va a ser complicado que la curemos. Va a disminuir la probabilidad de infección, y en esto incidiré luego, ¿vale? El desbridamiento es fundamental para aliviar la carga bacteriana del lecho y va a permitir que el proceso de cicatrización evolucione de forma natural. ¿Qué tipos de desbridamiento vamos a utilizar en nuestro medio? Nosotros generalmente 4, que va a ser el cortante, el enzimático, el autolítico y el osmótico. Nos vamos a manejar con esos tipos de desbridamiento. En ocasiones nos va a hacer falta el quirúrgico, ¿vale? Porque va a haber lechos que no vamos a poder desbridar nosotros desde la consulta. El desbridamiento quirúrgico no hay que tener miedo a derivar al paciente para que le desbriden en el hospital. En ocasiones es más que necesario, ¿vale? ¿Cuándo derivaremos al paciente? Cuando nos encontremos con esto, sobre todo, placas necróticas gruesas o lesiones muy extensas, ¿vale? Derivamos al paciente al hospital y que el cirujano en quirófano intente limpiar el lecho de la mejor forma posible, ¿vale? Tener en cuenta que también localizaciones especiales, como los genitales, la cara o zonas de flexoextensión, el mantener mucho tiempo placas necróticas puede dar problemas de retracciones, ¿vale? En esos casos, el paciente tiene que ir al hospi a que le desbriden, ¿vale? Tiene pues los cuidados y las complicaciones de una intervención quirúrgica. Esto al final es una intervención quirúrgica. Si el paciente tiene un estado basal adecuado para aguantarlo, sin problemas, ¿vale? Bien, ¿dudas? No. Cortarme en cualquier momento, ¿eh? Vale, este es el que vamos a utilizar por norma, ¿vale? Y este es el ideal para utilizar en nuestra consulta. Vamos a utilizar el desbridamiento cortante. Pinza, bisturí y a limpiar. ¿Por qué? Porque es rápido, porque nos va a permitir reducir de manera rápida e importante la carga bacteriana del lecho, ¿vale? Normalmente, si la lesión es grande o es importante, lo vamos a hacer por planos y en días sucesivos. Y alternaremos el desbridamiento cortante normalmente con el enzimático autolítico, ¿vale? Siempre extremando las medidas de asepsia, precisamos de un consentimiento informado, ¿vale? A nivel legal precisamos de un consentimiento informado, informamos al paciente de la técnica y le pedimos su consentimiento, ¿vale? Por lo menos así, ¿vale? Por lo menos así, ¿de acuerdo? Siempre que hagamos un desbridamiento cortante, tener a mano un alginato y nitrato de plata, el argenpal,
¿de acuerdo? Por si el paciente se pone a sangrar o por si nos llevamos un capilar para cauterizarlo en el momento. Excepción del desbridamiento cortante, patología isquémica, ¿vale? Patología isquémica no, ¿por qué? Porque de base va a tener dañado el aporte sanguíneo, ¿de acuerdo? Nosotros cuando realizamos un desbridamiento cortante siempre vamos a producir un daño a nivel de los capilares. Si esa lesión tiene ya de base dañada el aporte arterial y nosotros nos estamos cargando capilares, ¿vale? Flaco favor le estamos haciendo al lecho. Patología isquémica, el más traumático posible, que normalmente es el autolítico, ¿vale? Única, esta sí que es única excepción al desbridamiento. Es placa necrótica seca en talón que no presenta ningún signo de inflamación o infección asociado. Placa necrótica en talón que no presenta ni edema, ni eritema, ni fluctuación o drenaje. En ese caso concreto y único, la evidencia nos recomienda cubrir la placa necrótica con povidona iodada líquida, nunca en gel, ¿vale? Y aliviar de manera exquisita la presión. Talonera, colchón antiescaras, cojín de silicona, lo que queráis, ¿vale? Pero solo en ese caso. Placa necrótica de talón que presenta cualquier signo de infección o inflamación asociado, desbridamos igual, ¿vale? ¿Por qué existe esta excepción? Porque el calcáneo tiene muy poco tejido subcutáneo y si nos ponemos a desbridar es fácil que el calcáneo quede expuesto. Recordar que hueso expuesto, osteomelitis, ¿vale? Prop chubón, cuando vamos con la pinza Roma, tocamos en el lecho, atravesamos el lecho y tocamos hueso, osteomelitis, ¿vale? Vale, desbridamiento enzimático. Nosotros lo vamos a realizar con colagenasa, con el Iruxol, ¿vale? Es un método más rápido que el autolítico, pero más lento que el cortante. Normalmente los vamos a utilizar combinados. Siempre hay que proteger la piel periulceral. ¿Veis bien el papelógrafo? ¿Lesión? Vale. Leche ulceral, ¿vale? Tenemos que ser bastante escrupulosos con la colagenasa y con cualquier pomada o emulsión que pongamos en el lecho, ¿vale? La colagenasa la utilizaremos con medida y en cantidad pequeña y siempre la colocaremos en el centro del lecho, en una cantidad pequeña. ¿Por qué? Porque al colocar el apósito secundario, la emulsión, la pomada va a hacer así. Y esta expansión tiene que quedar reducida al lecho, porque si no va a agredir toda la piel perilesional, ¿vale? Poca cantidad y en el lecho y en el centro del lecho, ¿de acuerdo? Normalmente ya no realizamos desbridamientos enzimáticos puros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el desbridamiento enzimático puro va a precisar el cambio de cura cada 24 horas. La colagenasa solo tiene una vida de media, no llega a 12 horas, ¿vale? Vamos a mezclar la colagenasa con un hidrogel. ¿Por qué? Porque nos va a permitir espaciar las curas 48 horas, ¿vale? Desbridamientos mixtos, enzimáticos puros, ya prácticamente ninguno. Y recordar siempre que la colagenasa no se puede asociar a apósitos de plata, ¿eh? Los metales inactivan la colagenasa y lo único que vamos a hacer es poder macerar la piel perilesional, nada más. Vale, desbridamiento autolítico. Se basa en el principio de cura en ambiente húmedo, lo vamos a utilizar tanto con los apósitos como los hidrogeles. Simplemente lo que hacemos es ayudar a las enzimas del cuerpo a que se vayan comiendo poquito a poco el tejido desvitalizado del lecho, ¿vale? Es el método más selectivo, es el método más atraumático y es el menos doloroso. Por eso os he dicho que es ideal para lesiones isquémicas, que normalmente el paciente suele tener bastante dolor y hay que tener mucho cuidado con la piel periulceral, ¿vale? ¿Cuál es su principal problema? Que es más lento que el caballo del malo. O sea, un desbridamiento autolítico te aburre hasta, ¿vale? Normalmente utilizamos el mixto, ¿vale?
lo combinamos con el cortante y con el enzimático, y luego lo de siempre, cuidado con las cantidades de hidrogel, ¿vale? Normalmente es agua, pero tener cuidado con las cantidades de hidrogeles porque también pueden macerar la piel perilesional. No la van a agredir como la colagenasa, que la colagenasa, como su nombre indica, va a romper los puentes de colágeno, pero con un exceso de hidrogel lo que vais a hacer es macerar toda la piel perilesional. Y los últimos años estamos utilizando mucho el desbridamiento osmótico, ¿vale? El desbridamiento osmótico mediante apósitos desbridantes. En la OSI tenemos el Urgoclin, que es un apósito hidrotersivo que por una diferencia de gradiente osmótico entre la composición del apósito y el tejido desvitalizado, lo que va a producir es la lisis de este, ¿vale? Indicaciones de uso del Urgoclin. Antes de poner Urgoclin en un lecho, es recomendable realizar un desbridamiento cortante intenso, ¿vale? O profuso. ¿Para qué? Para rebajar la carga bacteriana que hay en el lecho. El Urgoclin lo colocaremos respetando escrupulosamente los márgenes lesionales. No se puede salir del lecho. Se tiene que circunscribir perfectamente al lecho. ¿Por qué? Porque por donde salga te va a agredir la piel perilesional, ¿vale? El Urgoclin precisa de un nivel de humedad mínimo. Si el lecho está seco, tenéis que utilizar un hidrogel para aportar humedad, ¿vale? Y el tiempo de actuación mínimo es entre 72 y 96 horas. Si utilizáis Urgoclin, que es una alternativa desbridante, mínimo 3-4 días, ¿vale? Para el cambio de cura. Antes no, porque no lo veis, no va a actuar, no va a dar tiempo a actuar el apósito, ¿vale? ¿Dudas? Bien. Sin excepciones, no hay ningún caso en el que no se pueda, hay casos... El Urgoclin, donde no se puede utilizar. Sí. El Urgoclin, vais a ver que en el prospecto viene que en heridas con una elevada carga bacteriana, en heridas que están infectadas, no lo recomiendan utilizar, ¿vale? Por eso decimos que si lo queréis coger como alternativa, primero desbridamiento cortante. Intentar llevaros toda la carga bacteriana que podáis, ¿vale? Vale. Tercer paso o tercera fase, homeostasis bacteriana. La presencia de bacterias en una herida puede conllevar desde una contaminación a una infección franca. Sabemos que toda herida abierta, por definición, va a estar contaminada. El 100% de las heridas abiertas están contaminadas. Se ha perdido la solución de continuidad cutánea, la primera barrera defensiva de nuestro organismo, y en el lecho existe una población bacteriana establecida, ¿vale? Ahí están las bacterias, el curso natural de la cicatrización no se va a interrumpir, no nos va a dar problemas. En la fase de colonización, esa población microbiana establecida lo que va a hacer es crecer y multiplicarse. Pero este aumento microbiano no produce por ahora ni daños al huésped ni signos de infección, ¿vale? Está ahí, tranquilamente, y la resistencia, la capacidad de resistencia del huésped es suficiente como para controlarlo. Por esta fase de colonización se habla de los aislamientos y de las medidas de defensa para el paciente inmunodeprimido, ¿vale? Fijaros, aquí no hace falta mucha población microbiana para lo que vienen a ser estas dos fases, no hace falta mucho, y si la inmunocompetencia del huésped no es la adecuada, esta colonización directamente pasa aquí, ¿vale? De ahí tan importante lo que ha dicho Isaro, por ejemplo, del lavado de manos. Cuanto más inmunodeprimido está el paciente, de mayor riesgo es. Para el paciente normal, aquí empieza la madre del cordero, ¿vale? En la fase de colonización crítica. En la colonización crítica existe una población microbiana establecida, tenemos una población de bacterias generalmente, que va a interrumpir el curso natural de la cicatrización, la típica herida estancada, la típica herida que no va, pero no vamos a apreciar ningún signo de inflamación o infección obvios. No vamos a ver en la herida ni rubor, ni calor, ni un exceso de dolor. Desconocemos si esta fase de colonización crítica es una transición entre la colonización y la infección,
o es una transición a la persistencia de esta colonización, o quizás a la inflamación crónica del lecho. Lo que sí sabemos ahora es que esta fase de colonización crítica va a estar caracterizada en la mayoría de los casos por la presencia de un biofilm polimicrobiano. Eso sí. En la infección, las bacterias crecen, se multiplican, la cicatrización se interrumpe, los tejidos quedan dañados y la afectación puede ser a nivel local, a nivel regional o a nivel sistémico. Vale, ¿cómo luchamos frente a esto? La barrera fundamental, ¿vale? Lavado de manos, empleo de guantes. Si tenemos varias lesiones, comenzar siempre por la menos contaminada, empleo de material estéril y antibioterapia sistémica solo cuando esté indicada. Aquí estamos insistiendo mucho en los últimos años por el nivel de bacterias multiresistentes que hay ahora. ¿Vale? Tener en cuenta que tenemos que utilizar los misiles cuando tengamos el blanco claro. ¿Vale? Si tenemos otra medida antes que utilizar los misiles, vamos a utilizarla. Porque como nos quedemos sin estos, al paciente se la hemos hecho. Vale. Intensificar la limpieza y el desbridamiento, sobre todo si vemos solo una infección a nivel local del lecho, ¿vale? No hay signos regionales de infección, no hay eritema, no hay celulitis, solo está circunscrita al lecho, desbridar como locos y apósitos antimicrobianos. Y en 3-4 días reevaluamos, antes de empezar con el cultivo y soltarle la antibioterapia. ¿Vale? Desbridamos, apósito antimicrobiano y reevaluamos. Vamos a dejar los misiles para cuando lo necesitemos. Si tenemos una sospecha clara de infección, está claro que esa herida está infectada y bien. Muestra para cultivo, antimicrobiano tópico y antibioterapia sistémica según antibiograma. ¿Vale? Las guías no recomiendan utilizar antibióticos tópicos por el riesgo de resistencias que generan, ¿vale? Así que en la medida de lo posible vamos a irnos a los antimicrobianos de plata antes que a los antibióticos tópicos. ¿En qué momento se utilizarían los antibióticos tópicos? Por ejemplo, un antibiótico tópico que manejamos mucho, ¿vale? En las heridas malolientes. Tenemos dos alternativas de tratamiento, o los apósitos de carbón activo, ¿vale? O el metronidazol. El metronidazol, el nombre comercial es el Rocex Gel, es al 0,75%, ¿vale? Cuando una herida es muy maloliente lo podemos utilizar como alternativa porque encima corta muy rápido el olor, ¿vale? Ese, por ejemplo, sería uno, ¿vale? Aunque luego cuando hable de los apósitos de carbón activo, recordarme que no se me vaya la pinza que es un tratamiento sintomático y no etiológico. Las heridas huelen porque están infectadas, especialmente por bacterias anaerobias. Y lo que tenemos que plantear son tratamientos etiológicos y no sintomáticos, ¿vale? Por ejemplo, el metronidazol nosotros lo utilizamos mucho con pacientes paliativos. Las típicas coliflores, las típicas neos de mama con coliflores, normalmente huelen una pasada, o las neos de colon que al final hacen metástasis cutáneas, ¿vale? Para eso va muy bien el metronidazol, el Rocex Gel, porque enseguida les corta el olor y le das al paciente una calidad de vida de la ostra, ¿vale? El metronidazol lo utilizamos en fomento, empapas una gasa, lo colocas sobre la coliflor o sobre la metástasis cutánea y al momento le quita el olor. Va a tirar más exudado, va a ser más exudativa la herida, se cambia a demanda y ya está, y le das mucha calidad de vida al paciente. Otros antibióticos tópicos que solemos utilizar es la mupirocina, Bactroban, Plasimine y el ácido fusídico, el fucidine, ¿vale? Los vamos a emplear frente al SARM y frente a bacterias anaerobias, ¿vale? Con el SARM, cuidado, ¿vale? Con el SARM, cuidado, porque hay muchos pacientes que están colonizados por SARM y vais a coger un cultivo y siempre le va a dar SARM positivo, siempre, ¿vale? Tenemos que valorar si esa herida, a pesar de que presente un SARM, evoluciona bien o evoluciona mal. Con la pseudomonas multiresistente pasa lo mismo. Aunque tenga la pseudomonas multiresistente, si la herida va, ¿vale? No le vamos a inflar al paciente antibiótico.
Y otro antibiótico que hay que retirar de los carros de cura es la nitrofurazona, es el furacil, ¿vale? El furacil, las guías ya mandan no utilizarlo. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de sensibilización tremendo, ¿vale? Es muy, muy, muy alérgeno. Encima el furacil en emulsión, en pomada, es hidrosoluble. En contacto con el exudado se licúa y permanece en todos los sitios menos en el lecho. El paciente se lo va a encontrar en el calzoncillo, en la camiseta, en la pierna, ¿vale? Menos en el lecho, en cualquier lado. Así que el furacil, en la medida de lo posible, dejar de utilizarlo. Un apaño casero que va muy bien para las pseudomonas es el ácido acético al 2%, el vinagre al 2%, ¿vale? Una fórmula magistral, ácido acético al 2% en solución acuosa 250 mililitros, se hacen fomentos, se empapan gasas, se hacen cambios 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y baja mucho el nivel de la pseudomona. Suele ir bastante bien, ¿vale? Vale, síntomas de infección activa. Vale, el síntoma patognomónico de una infección regional es la celulitis. Es la infección del tejido subcutáneo. Cuando apreciéis esto, antibioterapia sistémica. Ahí no hay duda de nada, ¿vale? Bien, signos y síntomas. Exudado purulento, eritema creciente asociado a celulitis, calor, edematización perilesional, dolor, fiebre y leucocitosis. Esta normalmente no la vamos a medir, pero la fiebre sí, ¿vale? Vale, signos secundarios. Estos signos son características de la colonización crítica, ¿vale? Del paso previo ese antes de vamos a atacarles aquí para no tener que darles antibiótico. Vale, signos de colonización crítica. Herida estancada, la herida que no evoluciona. Hago todo lo que puedo, pero esa herida no va, esa herida no arranca, ¿vale? Esa herida tiene una elevada carga bacteriana, tendrá un biofilm y esa herida no va a cerrar. El lecho lesional está pálido, ha perdido ese color rojizo del tejido de granulación, se vuelve más parduzco, más apagado. Limpiamos la herida y se pone a sangrar. El tejido de granulación es muy friable. Limpiamos y empieza a sangrar. Y un aumento inesperado o un aumento repentino del olor, del dolor y del nivel de exudado. Heridas que antes no olían, ahora empiezan a oler. O tenía un nivel de exudado más o menos normal y de repente se me ha vuelto muy exudativo. Y sobre todo, herida que tenía limpia y vuelve a aparecer tejido esfacelar, ¿vale? Eso es muy típico de la fase de colonización crítica. Y la fase de colonización crítica va a estar caracterizada por la presencia de un biofilm. ¿Qué es un biofilm? ¿Qué es eso de un biofilm? En determinadas circunstancias, las bacterias pueden crear una complicación adicional, que es su asociación en comunidades polimicrobianas adheridas a las superficies y revestidas de limo, revestidas como de un moco. A estas comunidades polimicrobianas las vamos a denominar biofilm y su formación va a proteger a las bacterias frente a la fagocitosis y a la acción de antibióticos y antisépticos. Se estima que más del 70% de las heridas crónicas presentan un biofilm. Más de 7 de cada 10 heridas crónicas van a tener un biofilm en el lecho. Su formación se va a desarrollar en 4 fases. En la primera fase o invasión se va a producir la adherencia de las bacterias a la superficie. Una vez que las bacterias se han adherido, comienzan a dividirse y las células hijas se extienden alrededor del sitio de unión formando una microcolonia. En un plazo de 6 a 12 horas, de 6 a 12 horas estoy hablando, ¿vale? En una mañana tenemos este paso ya, ¿vale? En un plazo de 6 a 12 horas, las bacterias comienzan a secretar un exopolisacárido que constituye la matriz del biofilm y forman unas estructuras similares a las setas. Parecen champis vistas al microscopio, ¿vale? Entre las que se observa la presencia de canales para permitir el flujo de nutrientes para que las bacterias del interior del biofilm crezcan y se desarrollen.
A los 2-4 días, algunas bacterias de la matriz del biofilm se liberan del mismo para volver a colonizar nuevas superficies. ¿Vale? Datos del 2016, el año pasado se gastaron en Estados Unidos en tratamiento de biofilm 1 billón con B de dólares. Mirad si es un problema de primer orden, ¿eh? ¿Cuántas heridas crónicas tenemos que no van? Que están estancadas, que no hay forma de curarlas. ¿Vale? Unas cuantas. Vale. No tenemos diagnóstico microbiológico para el biofilm, ¿vale? El biofilm solo se puede apreciar por microscopía confocal y no hay medios para eso. En nuestro entorno nos vamos a manejar con 3 tipos de diagnóstico microbiológico. El frotis con hisopo, la punción, aspiración percutánea y la biopsia tisular. Frotis con hisopo. Atraumático, no doloroso y muy poco fiable. ¿Vale? De hecho, las guías no recomiendan este método de diagnóstico microbiológico. ¿Vale? ¿Cómo hay que realizarlo? Para que tenga un mínimo de validez. Y quedaros con lo del mínimo de validez, ¿eh? ¿Vale? Tenemos el lecho. Los lechos normalmente no son puros. No vamos a tener todo el lecho con el mismo tipo de tejido. Vale, aquí vamos a tener tejido necrótico, aquí tejido esfacelar y aquí tejido de granulación. ¿Se ve más o menos? ¿Se distingue? Sí, vale. Limpiamos de manera exquisita el lecho, ¿vale? Suero, arrastramos todo lo que podemos. Cogemos el hisopo y vamos a la zona del lecho que esté más limpia y con mejor tejido. Es decir, al tejido de granulación. ¿Vale? Apartamos el tejido necrótico y el esfacelar. Ahí no vamos a coger nada. Cogemos el hisopo y con un movimiento de presión y rotación. Presión y rotación. Hacemos la presión y la rotación para intentar captar flora de profundidad, patógenos de profundidad, que son los que están produciendo la infección. Si hacemos así, vamos a coger flora de superficie que no nos va a interesar para nada. ¿Vale? Presión y rotación en 10 puntos siguiendo las agujas del reloj, ¿vale? Y luego al medio de cultivo. Bien. Vale, la punción aspiración percutánea. Es un método más traumático, duele y duele bastante, pero es muchísimo más fiable. ¿Cómo lo realizamos? Tenemos el lecho, ¿vale? Aplicamos un antiséptico en toda la piel perilesional, jeringa de 2 y aguja intramuscular. Cargamos en la jeringa entre 0,5 y 1 mililitro de suero fisiológico, ¿vale? Vamos a incidir a 45 grados y siempre hacia el tejido más vivo, hacia el tejido de granulación. Si el lecho es este, entraremos por aquí, más o menos, y en este sentido. ¿Vale? Entramos e inyectamos el suero fisiológico. ¿Vale? Contamos 5 y aspiramos. Vamos a obtener muy poco contenido, pero ese poco contenido es suficiente, porque vamos a coger flora de profundidad. Vamos a coger patógenos de profundidad. Lo tapamos con un tapón de goma, con el tapón azulito que tenemos, y lo enviamos con el mismo volante que el exudado de herida, ¿vale? Y nos lo hacen sin problemas, ¿de acuerdo? La propia jeringa tapada con el tapón, con el volante de exudado de herida, ya está, ¿vale? Hay veces, sobre todo si el paciente es muy así, el azul, el tapón azul que tenemos para, por ejemplo, para las llaves de 3 vías y así, hay un tapón azulito, este. Hay taponcitos azules que tenemos unidosis con unos de esos, ¿vale? Esto duele, ¿eh? Cuando al paciente le pinchamos aquí, se va a acordar de varios de nuestros antepasados, ¿vale? En ocasiones, podemos poner EMLA, ¿vale? Ponemos el EMLA en la piel perilesional y cubrimos con un film de poliuretano.
pero es muy importante que antes de hacer la punción aspiración limpiéis muy bien la piel perilesional, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando lo hago no les pongo. Les digo lo que hay, que les va a doler un huevo, pero que es parte del tratamiento de su herida y lo hago sin EMLA, ¿vale? Vale, la biopsia tisular. Este es el gold estándar del diagnóstico microbiológico. Esto sí nos va a dar información fiable, ¿vale? Lo que pasa es que es una técnica cruenta y bueno, pues hay que valorar muy bien cuándo la tenemos que hacer. Esta técnica solo la realizaremos en heridas que no evolucionan correctamente a pesar de repetidas tandas de antibioterapia sistémica, ¿vale? Hemos probado de todo con esa herida, le hemos dado antibiótico para matar a un rebaño de vacas y esa herida no evoluciona, ¿vale? Biopsia, para saber exactamente qué está pasando ahí, porque os vais a llevar sorpresas, ¿eh? Nosotros en la Resi, ahora ya no, pero antes teníamos algunos pacientes en la Resi municipal de Guecho, teníamos una señora que le había dado le había dado 20 antibióticos diferentes. Al final le hicimos una biopsia y lo que parecía ser un SAR era una pseudomonas multiresistente. Fijar lo que había variado el diagnóstico, ¿eh? De un frotis que se empezó con un SAR a una pseudomonas multiresistente. Se puso tratamiento para la pseudomonas y en un mes estaba cicatrizada la herida. Una herida que llevaba 12 meses, ¿eh? ¿Vale? Herida estancada, que ha sufrido repetidas tandas de antibioterapia sistémica sin éxito, hay que ir a la biopsia. La biopsia es muy sencilla de hacer, lo que pasa es que duele, ¿eh? ¿Vale? Lo de siempre, limpiar muy bien el lecho, ¿vale? Hay que crear un campo quirúrgico, antiséptico, paño estéril, cogemos un punch, vais a ver que hay de diferentes diámetros, coger el más chiquitín, ¿eh? ¿Vale? Coger el más chiquitín. Tejido más limpio, tejido vivo, apretáis con el punch y giráis. Lleva una cuchilla circular que os vais a llevar un cachito de tejido. Lo sacáis, siempre suelen quedar hebras, ¿vale? Cortáis y ya está. Con una pincita dejáis en el tarrito de muestra y nosotros lo enviamos con las muestras de anatomía patológica, ¿vale? Con eso se manda, con las que hacen de cirugía menor los médicos y ya está, ¿vale? Sin problema. Y ahí os vais a llevar sorpresas. Cuando hacemos una biopsia, ahí sí que tenéis que tener mínimo el nitrato de plata, porque sangra, ¿eh? ¿Vale? Al final estáis quitando un espesor importante de tejido y normalmente va a haber varios capilares afectados, así que luego cauterizarle con el nitrato de plata y ya está. Vale. Cuarto paso, control del nivel óptimo de humedad. Las heridas, los lechos para cicatrizar precisan de humedad, precisan de un nivel mínimo de exudado donde se produzca la mitosis celular, la migración de queratinocitos, la presencia de factores de crecimiento, ¿vale? El exudado es fundamental para que cierre una herida. Ahora, hay que tener cuidado con su volumen, ¿vale? ¿Cómo vamos a manejar este exudado? Pues utilizando apósitos. Nuestro objetivo está claro. Tenemos que tener un lecho ulceral húmedo. Ni macerar la piel perilesional, ni que se quede seco. Factores que van a influir en la producción de exudado, múltiples y diversos, ¿vale? Patologías sistémicas que produzcan una retención hídrica importante, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, algunas medicaciones, por ejemplo los IECAS y algunos ARA2 que utilizamos muy a menudo para el control de la hipertensión arterial, van a aumentar la producción de exudado, obesidad, la fibrinolisis del tejido desvitalizado por enzimas endógenas que sucede en el desbridamiento autolítico, el aumento de la permeabilidad capilar producido por algunas bacterias, ¿vale? La localización de la lesión en un área de declive, si es muy extensa, etcétera, muchas cosas. Vale, y el último paso, pero no el menos importante, tener en cuenta que las heridas cierran de abajo hacia arriba y desde los márgenes hacia el centro. Si los márgenes están agredidos, esa herida no puede cerrar.
tenemos que tratar la piel perilesional con el mismo mimo y respeto con el que tratamos el lecho, ¿vale? El problema más común, la maceración. ¿Cómo vamos a hacer frente a este problema? Pues utilizando el apósito adecuado a ese lecho y en ese momento y a ese volumen de exudado. Vale. Solo vamos a dar 2 pinceladas, ¿vale?, de cada familia de apósitos. El mayor problema que nos encontramos ahora es que hay 50.000 apósitos, ¿vale? Esto la verdad es que sí que se ha salido un poquito de madre. La mayoría de casas comerciales han sacado todas las familias de apósitos y eso está generando muchísima confusión. En la OSI, en la comisión, bueno, estamos intentando trabajar pues, para tener los apósitos más adecuados y que nos sean más útiles y más rentables, ¿vale? Vale, este es nuestro petitorio, ¿vale?, que atendiendo a nuestros recursos, pues la verdad es que está bastante bien y con él podemos cubrir todo el margen de heridas al que nos vamos a enfrentar. Vale, aquí ya sí que cualquier duda que tengáis, me cortáis, ¿de acuerdo? Solo voy a dar 2 pinceladas, ¿eh? Bien, espumas de poliuretano. Primarios o secundarios. Apósitos primarios, los que están en íntimo contacto con el lecho de la herida, los secundarios, los que cubren al primario, ¿vale? Pueden ser tanto primarios como secundarios. Los vamos a utilizar con heridas de moderado exudado, ¿vale? Tenemos una gran variedad de espumas de silicona que los utilizaremos en caso de piel perilesional frágil, lechos ulcerales dolorosos y fijación de injertos. No se puede utilizar una espuma de poliuretano adhesiva bajo terapia compresiva, porque os cargáis la piel perilesional, ¿vale? Nunca una espuma adhesiva bajo terapia compresiva. Y con los apósitos de sacro, cuando tengamos una úlcera de sacro activa, que sea exudativa, colocaremos el apósito de sacro con la parte ancha hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el exudado por gravedad va a ir a depositarse ahí, ¿vale? Cuando lo empleemos como tratamiento, la parte ancha hacia abajo. Cuando lo empleemos como prevención, la parte ancha hacia arriba, ¿vale? Tenemos el alevín sacrum ahí, 2 opciones: tratamiento, prevención. Vale, hidrocoloides, apósitos primarios. Los vamos a utilizar tanto como tratamiento como prevención. Bajo nivel de absorción de exudado. Las heridas tienen que ser muy poco exudativas, ¿vale? Ya veis que los vamos a utilizar en, pues eso, en heridas superficiales, ¿de acuerdo? Y los podemos utilizar para todas las fases del proceso de cicatrización. Para desbridar, para granular, para epitelizar, para proteger el tejido neoformado, para todo. Pero siempre teniendo en cuenta que no absorben prácticamente exudado. Importante, no utilizar cuándo, ¿vale? UPPs estadio 4, por definición, van a ser muy exudativas, con elevada carga bacteriana. El hidrocoloide no va a ser capaz de gestionar esto. Un hidrocoloide nunca. Patología isquémica. Los hidrocoloides son los apósitos más oclusivos del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que son los que menos oxígeno dejan pasar al lecho. La patología isquémica, por su propia patología, tiene comprometido el aporte de oxígeno a nivel arterial, ¿vale? El lecho ya tiene esa carencia. Si encima le quitamos el oxígeno exógeno, complicado para ese lecho, ¿vale? Y luego en las heridas infectadas, el razonamiento es similar. No dejamos pasar oxígeno. Si hay bacterias anaerobias en ese lecho, les estamos dando las condiciones ideales para que se repliquen. Un hidrocoloide jamás, ni en patología isquémica, ni en heridas infectadas, ni en heridas que tengan un abundante exudado. Vale, hidrofibra e hidrocoloide. Están constituidos por fibras de carboximetilcelulosa sódica, ¿vale?,
tiene una gran capacidad de absorción y retención de exudado, las vamos a utilizar con este tipo de heridas, ¿vale? Y nunca saturar el apósito antes de ponerlo, que todavía se ve, ¿vale? No empapar el acuacel antes de ponerlo en el lecho, porque os cargáis el apósito, ¿vale? El acuacel se utiliza en heridas muy exudativas, porque absorbe y retiene, ¿vale? Vale, apósitos con plata. Tenemos todo con plata. Espumas con plata, mallas con plata, hidrofibra con plata, ya todo tiene plata, ¿vale? La plata está bien porque es un potente bactericida, la verdad es que es un bactericida bueno, no crea resistencias, no da muchos problemas, pero tiene una indicación de uso. Una herida no puede comenzar con plata y acabar con plata. La plata se coloca durante 21 días máximo, 3 semanas, y al cabo de ese tiempo se reevalúa, ¿vale? Si ese lecho sigue infectado, tenemos que pensar que allí pasa algo, ¿vale? 3 semanas máximo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Como apósito profiláctico, en 3 casos. Pie diabético, que sabéis que una infección normalmente lleva aparejada una amputación. Patología isquémica, porque en mucha patología isquémica vamos a aplicar cuidados paliativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a ser pacientes muy mayores, muy pluripatológicos y a los que no les van a revascularizar. Y sin una revascularización es complicado que ese lecho cicatrice, ¿vale? Y luego en el paciente inmunodeprimido. En este tipo de pacientes podéis continuar con plata. El objetivo es que no se infecte, ¿vale? El objetivo de esa herida, sobre todo en el pie diabético y en la patología isquémica, es evitar la amputación. Vale, los apósitos de carbón activo. Estos apósitos están compuestos por una capa o una lámina de carbón activo. Son apósitos siempre primarios y lo que van a hacer es absorber las moléculas responsables del mal olor, que normalmente van a ser ácidos secretados por las bacterias anaerobias. Estos apósitos no se pueden cortar. La única excepción es el que metimos en el petitorio, que es el Carbosorb. Es el único que se puede cortar, el resto no, porque se desprende el carbón activo y le deja el recuerdo de tu ambulatorio para siempre, ¿vale? Son tatuajes permanentes, ¿vale? Es un tratamiento sintomático y no etiológico. Las heridas huelen porque están infectadas y lo que hay que hacer es tratar la infección, no tratar el mal olor. Los empleamos, estos salieron al mercado sobre todo en unidades de cuidados paliativos, ¿vale? Si una herida huele y ese paciente es normal y corriente, tratar la infección. Los alginatos. La base del apósito es una fibra de alginato cálcico. Por su capilaridad y por su composición, tienen un gran poder de absorción, de 10 a 20 veces su peso. Los utilizaremos, son apósitos siempre primarios, los vamos a utilizar en heridas muy exudativas y en heridas que sangren, ¿vale? Es un apósito muy hemostático, ¿vale? Es un apósito muy hemostático, ¿de acuerdo? Cuando el lecho sangre, ¿vale? Y sea muy exudativo, poner un alginato y no poner una hidrofibra. Porque la hidrofibra, el exudado hemático va a ocasionar, la hidrofibra absorbe en la propia fibra. Ese exudado hemático va a coagular y le va a otorgar a la fibra una rigidez extrema. Y se va a quedar totalmente pegado al lecho, ¿vale? El alginato no. El alginato va a secretar calcio, absorbe el sodio del exudado, va a hacer que esa herida deje de sangrar y luego se retira bien, ¿vale? Los hidrogeles, pues bueno, estos los utilizamos sobre todo para el desbridamiento autolítico, ¿vale? Aportan humedad, básicamente es agua, estimulan la granulación y por tanto promueven la cicatrización y normalmente los vamos a utilizar con colagenasa, desbridamientos mixtos. Los apósitos en malla. Hay muchos tipos de componentes de malla, ¿vale? Hay mallas de silicona, malla vaselinizada, nosotros tenemos una malla hidrocoloide, que es el Urgotul, que es de lo mejor que hay en el mercado, ¿vale? Los vamos a utilizar en heridas agudas,
¿vale? Y en heridas crónicas en este tipo de fases, ¿vale? Esto los utilizamos muchas veces para que el cambio de apósito secundario sea traumático, para no lesionar más el lecho. Los ácidos grasos hiperoxigenados, dos presentaciones, en solución, el aceite, y en emulsión, la leche, ¿vale? Prevención de UPP y pie diabético, utilizaremos la solución, el aceite. Para la prevención de úlceras vasculares, utilizaremos la emulsión, la leche. La concentración de ácidos grasos esenciales es diferente y la composición también. Tenemos ácidos grasos en solución. Sí, no, en emulsión todavía no. Estamos ahora, ya le daremos una vuelta porque ahora ha salido el concurso y ya veremos a ver cómo lo podemos hacer. Muy importante, cuando exista una UPP de estadio 1, el estadio 1 es el eritema que no palidece, ¿vale? Al aplicar el ácido graso hiperoxigenado debe absorberse por capilaridad, no podemos dar un masaje. ¿Por qué? Porque existe ya un daño microvascular establecido que si nosotros masajeamos lo que vamos a hacer es aumentarlo y extenderlo, ¿vale? Antes se veía mucho que empezabas, pues eso, con un eritema así, aplicabas el ácido graso hiperoxigenado y al día siguiente tenías un eritema así, ¿vale? Es por esto. En el estadio 1, que se absorba por capilaridad. Esto hay que dárselo al cuidador, que se lo aplique y que tranquilamente, ¿vale?, se absorba. Para el tratamiento de trastornos cutáneos de origen vascular, lo que os he dicho, utilizaremos la emulsión, la leche. Vale, y ya por último, ahora ya sí que acabo, ¿eh? Bueno, un cuarto de hora, tampoco ha sido tan horrible como en otras ocasiones. Vale, productos barrera. En la OSI contamos con las cremas barrera de óxido de zinc, ¿vale? Normalmente los productos barrera del mercado van a ser las películas barrera, que es el tipo Cabilón o estas toallitas que aplicamos, ¿vale? Y las cremas barrera. Las cremas barreras van a estar basadas todas en el óxido de zinc. Y su diferencia es el porcentaje de óxido de zinc que llevan. Los emplearemos para esto, ¿vale? Prevención de la maceración e irritación de la piel perilesional, ¿vale? En las lesiones por humedad, el tratamiento de base es la crema barrera, ¿vale? La crema barrera y el cambio de pañal cuando sea adecuado, ¿vale? Ese paciente tiene que estar seco y para regenerar la piel perilesional, crema de óxido de zinc. Para retirar estas, utilizaremos la solución limpiadora que tenemos en el petitorio, ¿vale? No os pongáis a retirar esto con suero porque montáis un cacao de la ostra, ¿vale? Utilizar la solución limpiadora y va realmente bien, ¿eh? No hay mayor complicación, ¿vale? Y ya está.